Paloma Girona, querida amiga, católica ante todo, directora de Cónclave Informa, creadora de ese canal y una de las personas que más información tiene para desvelarnos quién puede suceder a Francisco, que es la gran pregunta que se hace hoy toda España y el mundo entero. Querida Paloma, ¿cómo estás? Pues muy bien, Josué, feliz Pascua a ti y a todos los espectadores. Estoy con sentimientos encontrados, porque oye, ha fallecido el Papa, ¿no? Tú lo sabes y lo has dicho, soy católica, apostólica romana, pero para todos los católicos es una noticia triste, es una noticia, vamos, para todos los católicos, para el mundo católico, para la Iglesia, es una noticia triste y a la vez que nos recuerda que estamos aquí de paso, ¿no? Y bueno, también en cierto modo bonito para el Papa Francisco morir en el día de la resurrección, porque no sé si lo sabéis, para la Iglesia el día de la resurrección es desde el domingo de resurrección y la octava de Pascua, que son 8 días, como si fuera un solo día, porque es el gran acontecimiento, ¿no? Entonces, desde la fe es bonito pensar que el Papa, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, ha muerto con Cristo resucitado, ¿no? Sí, sí, Es sí. bonito. Pero hay mucha gente que habla de este nombre ahora mismo y muchos seguidores de Periodista Digital. Vamos a ver la imagen, porque también cabe la posibilidad, el Papa Francisco fue el primer Papa hispanoamericano, el primer Papa americano de todo el continente, y se habla de la posibilidad del primer Papa africano. Vamos a ver, porque este hombre, Cardenal Sara, está entre los que a mucha gente les gustaría que fuera el próximo Papa por su discurso contra la inmigración ilegal, por su defensa de la cristiandad, por su defensa de los cristianos perseguidos en África. Paloma, ¿hay posibilidades de que Sara sea el próximo Papa? Yo creo que no. Pero bueno, o sea, yo sí que tengo clarísimo que me puedo equivocar porque... ¿Está en edad, digamos, está en edad de poder ser Papa? No, de hecho tiene ahora 79 años y en junio, si no recuerdo mal, su cumpleaños es el 15 de junio, si no recuerdo mal, cumple 80. Lo bueno es que el cardenal Sara va a votar. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque evidentemente el cardenal Sara es un hombre, si podemos decir, de hecho, fue el obispo más joven. Pablo VI le hizo obispo con 32 años. Él ha vivido el comunismo y hay una cosa que muchas personas que como que encajonan o meten al cardenal Sara, digamos como que en esa corriente que se denomina tradicionalista, porque es un hombre que ha defendido y defiende y promueve que haya una reforma litúrgica tras los desaguisados que hubo después del Vaticano II en algunos aspectos de la liturgia. Es un hombre que nos viene catequizando desde hace años con un sentido de redescubrir la riqueza de la vida espiritual de cada persona, de todo bautizado, para crecer en su relación de amor con Dios y de adoración, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el cardenal Sara no se calla. Luego hace unos análisis geopolíticos sumamente interesantes, porque él es africano, porque él ha vivido el comunismo, porque él ha convivido con musulmanes, que hay que leer al cardenal Sara lo bien que habla de los ejemplos que dan los musulmanes en su religiosidad y cómo él lo echa en falta, concretamente en el catolicismo, ¿no? O sea, el cardenal Sara es un hombre que viene de un país pobre, es un hombre sumamente inteligente, personalmente creo que es un hombre, si no es santo, está muy cerca. Entonces, en ese sentido, claro que da esperanza a muchos católicos. Es un hombre, es un santo, o sea, es un hombre que inspira y que oírle y leerle no te deja indiferente. O sea, es un hombre de la radicalidad evangélica. De hecho, su libro biográfico es Dios o nada. Y yo invito a la gente a que lo lea. Yo me lo he leído 3 veces ese libro. Pero cuenta toda su vida. Pero creo que es un hombre de gran peso en la curia. Lo llevó ya ahí Benedicto XVI. Y luego lo removió el Papa Francisco. Ha habido ahí controversias. Pero es un hombre de mucho peso, de mucha influencia entre los cardenales. Pero a mí me da que no creo que sea, que probablemente sea el hombre, el pastor que ahora mismo la Iglesia Católica, para que se encuentren esas dos visiones que yo explicaba antes, pueda necesitar. Y también por su edad, ¿no? Claro.
Paloma Girona, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes conexiones por todo el mundo. Ahora mismo te están reclamando medios de medio mundo. Solo pedirte el favor, 3 nombres. Tampoco para tanto. Sí, absolutamente. 3 nombres. Venga, en los que podamos estar muy atentos. 3 nombres, 3 cardenales que con tu tiempo de estudio pues hayas llegado a la conclusión de que tienen muchas papeletas. Mira, pero, a ver, voy a decir 3 nombres, pero porque personalmente y sinceramente pienso que cualquiera de esos 3 podrían ser los buenos pastores. O sea, cualquiera de esos 3, con sus matices y con sus diferencias, podrían ser muy buenos papas para la situación de crisis interna que vive la Iglesia de hoy. Y además te voy a decir nombres que nadie dice. Y además me da igual, porque es mi opinión personal. Entonces, ni siquiera, esto no es ni vaticinio ni probabilidad, esto es quienes pienso que por su recorrido, por su sentido pastoral, por su vivencia, para mí es muy importante, y todo lo que he estudiado los cardenales, su contexto vital, su recorrido ministerial, su conocimiento, con las problemáticas sociales con las que se están encontrando, su visión del mundo y de la Iglesia. Ahí voy. El primero, porque es un hombre muy inspirador, muy cualificado, joven, que viene de un país, además me voy a poner interesante, que viene de un país donde el catolicismo era un gran exponente y en las últimas décadas va cayendo en picado, y es el cardenal arzobispo de Brasilia, el cardenal Paulo César Costa. Número 1. Enorme pastor, enorme sacerdote, cualificadísimo, cultísimo, muy espiritual, muy firme, muy ortodoxo en la doctrina y muy abierto de mente. Segundo, el cardenal Sacco, Luis Rafael Sacco, es el patriarca de Irak de los caldeos, es el patriarca de Bagdad de los caldeos en Irak. ¿Por qué hablo del cardenal Sacco? Porque es el testimonio viviente de la Iglesia perseguida, de un hombre que tiene 2 doctorados, una cultura devastadora, hablan 9 o 10 idiomas, sufre muchísimo, él dice, o sea, él vive en una sociedad que desconoce qué es el perdón. Él habla de los iraquíes y de las sociedades en esas zonas musulmanas como si fueran sociedades tribales. Tiene unos análisis geopolíticos e históricos eclesiales fuera de serie. Luego su persona y la riqueza que tiene, toda la tradición, ¿no? La tradición del origen del cristianismo. Precisamente Antonio Pelayo hoy él apuntaba, a lo mejor nos viene un papa asiático. Bueno, pues yo he pensado en el cardenal Sacco, ¿no? Por todo lo que es su persona y su vida y su recorrido vital y conocimiento. Y es un pastor enorme. Y el tercero es el cardenal Francis Leo, que lo ha nombrado el Papa en diciembre. Y tiene 53 años, si nos ponemos en el hipotético caso de que saliera elegido Papa, ocurriría lo mismo que sucedió con Benedicto XV. Benedicto XV lo hicieron Papa en mayo, si no recuerdo mal, y 3 o 4 meses después salió elegido Papa. Entonces, el cardenal Francis Leo, de todo el colegio de cardenales que yo he conocido, es, por definición, el único absolutamente mariano. Y la presencia de la Virgen María en los tiempos históricos que estamos de la humanidad y de la Iglesia hace ver que este hombre tiene un destino especial como sacerdote, como obispo, como cardenal, ¿no? Luego tiene una preparación intelectual y teológica descomunal. No es dominico, él es diocesano, pero tiene afiliación desde la Tercera Orden Dominica. Entonces es un hombre que combina muy bien la contemplación y la acción. Su gran conocimiento como estudioso digamos que de las fuentes y de las tradiciones de la Iglesia lo incorpora de forma natural. Es un hombre que catequiza, luego tiene una simpatía, tiene una cercanía, una humildad. Ha estado en el servicio diplomático. Entonces,
tú vas viendo las pinceladas de estos 3 nombres que te he dado y personalmente a mí, cualquiera de los 3, como persona católica, digo, me da una esperanza por su vida de entrega verdadera a Cristo y a la Iglesia, por lo que pueden transmitir, por lo que pueden lograr unir de esas iglesias encontradas, porque los 3 son hombres firmes, son hombres de gobierno, muy suaves en las formas los 3, muy valientes, de los que no se arrodillan ante las ideologías, con voz Qué bueno. Con voz firme los 3 y con una suavidad en las formas admirable. Muy inteligentes, hombres sabios. Brasilia, Bagdad y Toronto. Coincidencias, pues evidentemente, para los que creemos, con mucho poder divino. Vamos a ver si no escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, compañeros. Gracias, porque no toca. Quería preguntarte, Paloma, balance de Francisco. Lo hemos estado comentando con el ex ministro, pero contigo. Balance de Francisco, porque hablabas de un pesar dentro de la comunidad católica, pero también entre los progres, entre nuestros ministros, aquellos que han podido visitar y conocer al Papa Francisco, entre aquellos que se denominan ateos, ha habido muchas alabanzas a la figura de Francisco. En España enterramos muy bien. Un poco balance y también cómo te tomas que gente abiertamente atea, pues hoy tenga unas palabras de mucha consideración con el Papa. Bueno, es llamativo, pero bueno, refleja un poco el mundo de hoy, ¿no? El mundo de hoy, que en el sentido de que mucha gente ve a la Iglesia desde fuera sin atreverse a entrar dentro y conocer qué se cuece, ¿no? En ese sentido, el Papa Francisco era una persona absolutamente humana, un hombre con una chispa, con un gracejo, transmitía un sentido de compasión, de cercanía a todo ser humano, ¿no? Y nos lo ha transmitido. Y eso ha llegado a la gente que denominamos progre, que es simplemente personas que no han encontrado o que no se han abierto a la fe, que no practican y por eso yo creo que alaban la figura de Francisco, pero si hubiesen conocido de cerca a un Benedicto XVI, a un Juan XXIII, a un Pío XII o a un Juan Pablo II, o qué decir de Juan Pablo I, ¿no? Que era un papa, el papa de la sonrisa y todo lo que hablaba era con una bondad que tocaba a las personas, probablemente hubiesen dicho lo mismo, ¿no? Pero el tema está en que si se han quedado en el cascarón externo, porque Francisco, por lo que representaba, iba mucho más allá de su personalidad, aunque tenía una personalidad muy fuerte y, como hemos dicho en algún programa que he participado contigo, con luces y sombras en cuanto a su gobierno y algunas decisiones y mensajes que ha mandado, es evidente que además ha dejado los últimos meses el ejemplo de lo que la Iglesia y él mismo ha venido predicando desde el principio, ¿no? El nunca descartar a las personas, siempre acoger a las personas mayores, no tener miedo de la enfermedad. Y ha sido un poco no tan dramático como Juan Pablo II, que lo vimos que fue bastante tiempo enfermo visiblemente y nos dolía porque es una realidad humana que te cuesta mucho ver eso, pero realmente ha dejado el mensaje con su vida, con su testimonio, como decía Antonio Pelayo, el gran maestro en la crónica de Mediodía en Antena 3, ha muerto con las botas puestas. Y ese es un ejemplo de testimonio cristiano de que ayer le veíamos, el pobre hombre casi sin respirar, dio la bendición Urbi et Orbe, consecuente con su misión, su deseo de estar donde tenía que estar como papa, y luego no ocultando la enfermedad, ¿no? Y abriendo la puerta a la esperanza, que también es un regalo y un legado precioso que él nos deja este año, precisamente el año jubilar, el año de la puerta de la esperanza, porque la esperanza es Cristo, la esperanza es llegar a la vida eterna. O sea, no solo es una esperanza de cercanía, de la fraternidad humana que él también nos ha insistido mucho, ¿no? De acogida a los emigrantes, a las personas necesitadas, pero lo que Francisco ha hecho ha sido recordar lo de siempre, pero con su sello propio. Y eso ha llegado quizá más a la gente, la parte humana. Claro. Por ejemplo, estos ministros a los que hacía referencia, vamos a ver si podemos ver
el tuit de Mónica García, por ejemplo, la ministra de Sanidad, la mayoría han hecho referencia a la visión que tenía sobre el cambio climático Francisco, ¿no? Todos recordamos Laudate Deum, bueno, pues esa exhortación apostólica a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Dice Mónica García, fallece el Papa Francisco, un hombre preocupado por el cambio climático. Eso es lo primero que destaca la ministra de Sanidad. ¿Esto ha sido lo más importante en Francisco? ¿Nos tenemos que quedar con esto, Paloma? Para nada. De hecho, antes del cambio climático, lo que hizo el Papa Francisco fue hablar de la creación, del sentido de la creación, porque es natural. No podemos olvidar que Dios es creador. Dios ha creado, nos ha creado, ¿no? Y en ese sentido, y también Dios creó al hombre con su inteligencia aprovechar y sacar lo mejor de la creación para nuestra subsistencia y para nuestro desarrollo, ¿no? Y nuestro crecimiento. ¿Qué ocurre? Que esto es verdad y es una de las sombras que sí que podemos afirmar en el Papa Francisco, que ha metido en los mensajes desde su pontificado una cierta connivencia con la ideología política del cambio climático, ¿no? Que es una ideología que detrás de esa ideología están cambios sustanciales sociales, cambios sustanciales económicos, cambios sustanciales en el trabajo, en la producción, esa ideología es absolutamente perversa y dañina. Entonces yo creo que ahí por parte del Papa y por parte del Vaticano en ese sentido ha habido una lectura ambigua, porque una cosa es el cuidado de la creación, que siempre lo ha hecho la Iglesia Católica y el cristianismo, nunca es la destrucción, y aparte se ve por el propio desarrollo pues desde la vida monacal y a lo largo de los siglos, siempre el San Francisco de Asís desde el siglo XII, o sea, la naturaleza, la creación como parte de la obra de Dios. Y entonces mezclar el tema cambio climático, justicia social, claro, es que esta gente que habla, pero porque son de izquierdas y porque acusan mucha ignorancia sobre, no es justicia social, es la doctrina social de la Iglesia. Claro. Que es anterior a todos los postulados de cualquiera de los líderes que ha tenido la izquierda, evidentemente, que esa idea es apostólica, esa idea es evangélica y esa idea está en Cristo absolutamente desde el inicio de su labor y de ese magisterio que, bueno, que durante 3 años llevó a cabo hasta lo que hoy esta semana pasada hemos estado recordando, la muerte y resurrección. Paloma, vamos a entrar a un tema que todo el mundo está muy expectante, y más con una auténtica experta como lo eres tú, ahí en tu canal, Cónclave Informa. Animamos a la gente a que se meta en Cónclave Informa para que siga todo lo que está siendo pues el colegio cardenalicio ahora mismo, que debe estar ya las apuestas haciéndose. A mí me ha llegado una imagen, vamos a verla, compañeros, de, bueno, pues digamos gente que está barruntando o está haciendo sus quinielas en la que sitúan dentro de ese colegio las diferentes tendencias que pueden hacer que un papa se elija de una manera o de otra. Vamos a ver esa imagen, compañeros, de esa especie de parlamento en colores, y lo vamos a explicar aquí con Paloma. Bien, se habla de 137, ahora nos dirá la cifra exacta Paloma, de cardenales. 15, los que están en rojo, serían progresistas. No me quitéis la imagen, compañeros, muchas gracias. Sí, 53 serían pastores bergoglianos, que ahora nos explicará Paloma exactamente qué significa el concepto. Periféricos serían 39, en amarillo. 25 los conservadores en verde. Y por último, 5 tradicionalistas en morado. Sería el número menos cuantioso. Paloma, con el trabajo que llevas haciendo todos estos años, ¿por dónde pueden ir los tiros? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, lo primero es corregir esa cifra, porque ahora mismo ya son 134, porque hace 2 días el cardenal indio, creo que es indio, sí, Alan Kerry, ha cumplido 80 años, con lo cual, a día de hoy, 21 de abril, 134 cardenales, ¿vale? Y creo que probablemente para el cónclave algún otro va a cumplir 80 años, lo tengo que comprobar. Y bueno, pues primero, vamos a ver, el presentar el Colegio de Cardenales en el cónclave como un hemiciclo democrático ya es el primer error de esa imagen, porque no es un hemiciclo democrático, ¿no? A ver, es una elección democrática en el sentido de que tiene para que salga elegido el sucesor de Pedro, tiene que las votaciones son de 2/3,
pero no se exige una mayoría. En ese sentido, podemos decir que estrictamente democrático sí es, ¿no? Luego, ya sabes que yo no soy partidaria, y eso lo he dicho mucho en los editoriales que he hecho a través de mi canal. Yo me niego a meter en los sacos que se tildan de progres, tradicionalistas, conservadores a los cardenales. Es evidente que dentro del colegio cardenalicio hay distintas visiones sobre la Iglesia, que se ha manifestado mucho en el pontificado de Francisco, ¿no? Hay reminiscencias dentro de sacerdotes, obispos y cardenales que vienen de la teología de la liberación, que dejando atrás el marxismo, dejando atrás la violencia, readaptaron un poco a lo Gramsci el discurso, ¿no? Y ahí hay que prestar atención. Es como una neutralización de lo que son los pilares fundamentales de la doctrina católica y del magisterio católico, ¿no? Pero con tintes absolutamente evangélicos, también hay que decirlo. Por ejemplo, un exponente máximo de esa visión de esa Iglesia que merma un poco el sentido de autoridad, que apuesta un poco por la famosa sinodalidad de que todo el mundo participe de las decisiones eclesiales, que bueno, eso tiene su lógica, y eso se ha hecho siempre y se hace siempre a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel nacional. O sea, hay cosas que son así, pero estrictamente la autoridad doctrinal siempre va a depender del Papa, ¿no? Entonces, esas visiones están latentes en algunos sectores o en algunos cardenales dentro del colegio, ¿no? Dentro de los que irán al cónclave. Por ejemplo, que te decía, el cardenal Michael Cerny, que es un cardenal canadiense, que es el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Integral, es de esa corriente, es de esa línea. Y lo voy a explicar para que la gente lo pueda entender. Cuando yo digo que hay esas visiones de la Iglesia, que son visiones, si quieres, lícitas, legítimas, pero erradas, ¿no? Estrictamente, teológicamente, magisterialmente, doctrinalmente erradas, porque pueden llegar a confundir la doctrina, ¿no? Son, digamos, que personas que se inclinan a hablar mucho del Dios creador, pero no se cita a la persona de Cristo como el eje central. No se invita a las personas a la conversión, sino que se pone mucho el peso en, pues lo que ha hecho también el Papa Francisco, mucho el peso en la fraternidad humana, y en lugar de orientar a lo que desde siempre cualquier papa lo sabe y lo sabemos los católicos, es que la humanidad se debe ir aglutinando y se debe ir uniendo en unidad para, una vez descubierto Cristo, para orientarse a Dios. Ese mensaje no es el que se da. Luego hay otra parte del Colegio de Cardenales que dan el mensaje simple y llanamente de descubrir a Cristo, de vivir nuestra fe y de peregrinar por la tierra, viviendo lo más santamente posible, y evangelizando y cumpliendo el mandato de Cristo en Pascua: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, esas son las corrientes. Digamos que hay, en esas pelotillas que hemos visto en ese supuesto hemiciclo de cónclave, lo que se va a ver realmente son las visiones que los cardenales tienen, y de acuerdo a esas visiones, que para ellos creen que la Iglesia debe ir en este sentido, en otro, cuando la Iglesia siempre va en un único sentido, que es evangelizar, convertir y salvar la salvación de tu alma, porque estamos esperando llegar al cielo, ¿no? Ese es el mensaje central de la Iglesia católica y del cristianismo. Pues hay, digamos, cardenales que son como más espirituales, más elevados en ese sentido, que preservan el magisterio, y hay otros cardenales que tienen esa visión más de tejas para abajo, ¿no? Y ahí es donde va a estar el gran debate. O sea, el gran debate va a estar sin olvidar que la Iglesia está inserta en el mundo, que es Dios el que dirige los destinos de la humanidad, que Dios, como el otro día leía un texto muy bonito de San Gregorio Nacianceno, que Dios tolera muchas cosas, porque Dios lo primero respeta la libertad del ser humano. Entonces, por ejemplo, lo que ha estado haciendo el Papa, incluso ayer su mensaje era un mensaje agónico por la paz, contra las guerras. O sea, las cosas que supuestamente son de perogrullo, vemos que la humanidad todavía se está dando golpes contra la pared, porque hay mucha parte de la humanidad que no ha descubierto el mensaje verdadero de Cristo, que es el príncipe de la paz,
y que esa paz es posible en la humanidad. Claro, eso, ¿no? eso queda absolutamente claro, pero hay una idea que hoy he oído, que se ha ido comentando, que es que de alguna manera el Papa Francisco lo ha dejado todo atado y bien atado. Es decir, los cardenales que ha nombrado son todos de su cuerda, tiene una visión parecida, más centrada pues en hablar de los pobres, del cambio climático, y no tanto en un mensaje, pues a lo mejor con más peso teológico como el de Benedicto XVI o el de otros papas. ¿Es esto cierto o simplemente es una idea que se ha hecho la gente? ¿El papa que va a venir nuevo va a ser de la cuerda de Bergoglio, de Francisco? Mira, yo no lo sé. O sea, a ver, yo, y ya sabes, en otras intervenciones que he tenido, yo siempre he negado eso. O sea, he negado que el Papa Francisco haya hecho un colegio de cardenalicio, digamos así, a su imagen y semejanza. No es cierto. Porque cuando empiezas a conocer a los cardenales, se ve clarísimo que no. Hay algunos que sí, y yo siempre incido que hay algunos que es preocupante su escasa formación, no solo filosófica, teológica, o sea pero son casos muy concretos, ¿no? Pero el Papa Francisco ha nombrado a pastores verdaderamente excelentes, que no tienen nada que ver con lo que yo digo, esa visión de la Iglesia. Aquí el punto está, y yo creo que los cardenales que verdaderamente aman a la Iglesia y aman a la humanidad, tienen que ser capaces de encontrar el encuentro entre esas 2 o 3 visiones de la Iglesia, porque en esas 2 o 3 visiones hay raíces radical y profundamente evangélicas. O sea, no, yo no me atrevo a decir ni puedo decir que hay hay algunos cardenales que sí que me atrevo a decir que están totalmente desviados y que tienen unas visiones protestantes y relativistas y un sentido desviado de la antropología cristiana, ¿no? Pero son pocos. Pero la gran mayoría que pueden tener ese sentido también, a ver, cuando yo lo explico, Josué, es porque el lenguaje importa mucho y los conceptos importan mucho y se pueden dar conceptos de forma equivocada. Y tampoco podemos mirar con desdén, ocurre tristemente en algunos sectores de la Iglesia, que digamos donde prima lo espiritual, ¿vale? Prima lo litúrgico, prima lo espiritual y lo que siempre son las obras de misericordia, que es lo que esta parte, digamos, bergogliana ha puesto más el peso y que es profundamente evangélica, se tienen que encontrar. Entonces, aquí el punto es que el Papa Francisco, con sus aciertos y con sus desatinos, no ha cambiado la doctrina de la Iglesia. A Dios gracias. Ese es un titular importante, ¿eh? Ese es un titular importante porque hay personas que aseguran que sí lo ha hecho. Y no, para nada. Una metáfora futbolística podría ser, no sé si estás de acuerdo, que a veces ha rozado el palo. Digamos que hay veces que es verdad que ha tenido declaraciones que, ojo, hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Pero de ahí a hacerle una afrenta a la doctrina apostólica, a la realidad católica, pues creo que no la ha superado. Pues, hombre, hay mucha gente que... Brasilia, Bagdad y Toronto. Estén muy atentos a esos 3. Hay más, ¿eh? Hay más. Pero esos 3, digamos que el estudio de Paloma Girona a ella le convencen absolutamente. O sea, a Madrid no nos vamos. José Cobo no va a ser papa. Para nada. Hombre, a ver. Paloma Girona, Cónclave Informa. Ahí vamos a estar muy bien informados. Bien, Cobo. Muchas gracias, Josué. Gracias de verdad por estar con nosotros en La Burbuja de Periodismo Digital.